Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Unidos Outreach es una organización sin fines de lucro, dedicada a asistir a la comunidad inmigrante de bajos recursos en varios trámites migratorios. Además, nos dedicamos a informar a la comunidad inmigrante sobre las últimas noticias de inmigración y ofrecemos talleres gratuitos. Llámenos al 786-305-3378 o visite nuestro website unidosoutreach.com. Regresamos con Agárrate y te quiero recomendar, si estás estresado, si tienes el COVID, si alguien cercano a ti lo tenía y de repente te contagió, pues ve a PharmAid Pharmacy y hazte la prueba que te van a entregar el resultado muy rápido. En apenas 15 o 20 minutos vas a tener el resultado y vas a despejar esa duda. Bueno, y además, si te tuviste que quedar en Miami y se te acabaron los medicamentos, pues PharmAid Pharmacy te va a ayudar con las indicaciones del médico de tu país de origen. Bueno, y también te quiero recordar, si tienes una cartera de diseñador por ahí y estás necesitando dinero, en este momento todo el mundo está necesitando dinero, a lo mejor esa cartera de diseñador no la vas a usar más, no te gustó, nunca la usaste, bueno, llama a Maru Consign, que ellos van a certificar el origen de la cartera, que realmente sea de diseñador, que esté en buen estado y te la van a comprar. A lo mejor quieres tener una buena cartera de diseñador, porque además en estos momentos en que uno ha sentido así como que es el final del mundo, uno piensa en las cosas que quiso tener y no ha tenido todavía. Entonces visita la página web de Maru Consign, que hay bellezas en carteras de diseñador en perfecto estado, a muy buen precio, y te la van a enviar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Regresamos con Agárrate y antes de conversar con nuestro invitado, quiero contarles algo que me informaron entre segmento y segmento y tiene que ver con el comunicado de la conferencia episcopal llamando a votar. Resulta que Luis Vicente León, el inefable que trabaja para que todo el mundo vaya a votar, siempre colocando en sus encuestas unas cifras inexistentes, tiene rato reuniéndose con los obispos y dándoles conferencias y explicándoles la importancia de ir a votar. Eso ocurre cuando el sector que se supone debe explicarle a los obispos lo que realmente es inmoral, como estas elecciones, no se mueve ni hace nada. Entonces, ahí estuvo ese comunicado de la conferencia episcopal que está cuestionando Raimundo y todo el mundo. Vámonos con un tema que ha pasado por debajo de la mesa, lamentablemente, y es la condena a 20 años de cárcel de los dos ex militares estadounidenses que participaron en la operación Gedeón. Ahí los tienen ustedes en pantalla. Bueno, Alexander Degman, de 34 años, y Airan Berry, de 41 años. Han sido condenados a 20 años de cárcel en un juicio que luce como express, porque ha sido muy rápido, mientras cuántos presos políticos hay en Venezuela que tienen años detenidos y todavía no tienen una sentencia. Bueno, tenemos vía Skype al abogado Alonso Medina Roa, es el abogado de los dos ciudadanos estadounidenses. Buenas noches, Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer saludarte. Mira, yo quiero que me cuentes porque este tipo de procesos, la verdad, esto sí es verdad que yo no lo conocía. Sí, a ver. Y esta rapidez y además que haya sido en el SEBIN el juicio, explícame cómo fue todo esto. Sí, desde el punto de vista procesal, la sentencia se dicta en el marco de la audiencia preliminar. Recordemos que conforme a la ley venezolana, el Código Orgánico, al Código Orgánico Procesal Penal, en la audiencia preliminar, una vez que la acusación presentada por el Ministerio Público es admitida, el acusado tiene la opción de admitir o no admitir los hechos. En caso de no admitir los hechos, la causa se remite a la fase al tribunal de juicio, a la fase del juicio oral y público, a los fines que sea el tribunal de juicio quien dicte la sentencia, bien sea condenatoria o absolutoria. En caso que una persona admita los hechos en esta fase preliminar,
lo procedente conforme a derecho es dictar la sentencia de forma inmediata, tal y como ocurrió en este caso. Sin embargo, aquí lo que hay que resaltar, aquí hay situaciones mucho más complejas que el simple hecho de la sentencia. ¿Cómo se dicta esa sentencia? Violentando de forma flagrante el derecho a la defensa, desconociendo los derechos fundamentales de estos ciudadanos. ¿Y por qué hago esta afirmación? Porque en días pasados, desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, consignamos ante el Tribunal Cuarto de Control un poder que nos acreditaba como representantes de estos dos ciudadanos, en el entendido que el Código Orgánico Procesal Penal le permite de una u otra manera a los familiares designar algún abogado. Esto puede ser validado por el tribunal, puede informar a los acusados, a los imputados en este caso, llamarlos a los fines de ratificar esta designación. Pues eso no ocurrió. Simplemente desconociendo el derecho a la defensa, limitando los derechos fundamentales de cada uno de estos dos ciudadanos norteamericanos, se realizó esta audiencia preliminar a los fines de dictar esta sentencia condenatoria. Pero más aún, las autoridades del sitio de reclusión también tenían conocimiento porque ante esa instancia también consignamos el documento, consignamos los poderes debidamente, la designación debidamente apostillada, debidamente notariada, apostillada por las autoridades competentes conforme a toda la normativa internacional. De tal manera que esto es lo grave de este proceso, el ejercicio del derecho penal del enemigo, una vez más, en contra de estos dos ciudadanos. Esa es la realidad, pero no solo con ellos, porque también ocurrió otro evento, de acuerdo a la información que ha corrido por las redes sociales, que los demás ciudadanos no admitieron los hechos. Sin embargo, se ha planteado, ha corrido por las redes sociales que ayer o hoy nuevamente acudirían a este tribunal para presionar a los acusados que no admitieron los hechos a los fines de dictar una sentencia condenatoria conforme a lo que ha rodado por las redes sociales. De manera que este proceso, desde el principio, desde el primer día que no se le permitió el ingreso, no se nos permitió el ingreso a los abogados defensores, a pesar que estábamos ahí, que estábamos a las puertas del SEBIN donde se estaba realizando la audiencia, debe denunciarse como un hecho irregular. Y es importante, Patricia, otro punto, que cada uno de estos eventos será realizado con la complicidad de la defensa pública. Siempre hemos puesto nuestra vista en el tribunal, en el Ministerio Público, pero pocas veces hemos observado cuál ha sido el rol de la defensa pública en estos casos. Cuando ocurrió la presentación a las puertas del SEBIN, donde se hizo la audiencia, ahí estaban los defensores privados. Los defensores públicos se cruzaron con los defensores privados. Inclusive, sabiendo que la defensa privada estaba ahí, participaron en el hecho. Hay que entender que nuestra normativa establece que el defensor público entra a la escena una vez que el imputado, el detenido, manifiesta no tener recursos o no contar con un abogado defensor. Tú cuéntame cuando tú te encontraste con uno de ellos, porque ustedes todos se conocen, ¿qué le dijiste? No, nosotros nos cruzamos en la sala, en la puerta del SEBIN, pasamos todos, una de las abogadas, apellido Villalobos, ingresa a la sala junto con ellos, después los defensores salen, le piden que nos retiremos y los defensores públicos ingresaron. Pero además, en las actas procesales también consta, hay un recibo, hay acuse de recibo de este escrito donde consignamos la defensa. O sea que el defensor público, si ha sido medianamente diligente, tuvo que tener conocimiento que había una designación de defensor. De tal manera que esta complicidad que se está generando por parte de la defensa pública, que por cierto, ya lo mencionaba en algún momento, lo mencionó la alta comisionada Michelle Bachelet en uno de sus informes, la complicidad de la defensa pública en estos juicios express, en esta aplicación del derecho penal del enemigo que hemos visto en los últimos tiempos. Mira, definitivamente, bueno, esta es la parte procesal, pero la parte política, Alonso, obviamente es que esta es la ficha de canje que tiene el régimen de Nicolás Maduro para cualquier cosa con Estados Unidos. Y te comentaba, y quería hacerlo antes de que desarrollemos esto, la película que quiero recomendar y que siempre cuando hago una recomendación tiene un trasfondo y tiene alguna relación con algo de Venezuela, la película The Promise, que la promesa está en Netflix, no es nueva, pero qué película, porque ahí se trata de cuando está terminando el Imperio Otomano y se comete un genocidio contra los armenios, el genocidio es ejecutado por los turcos, la participación del periodista
de la agencia AP, un periodista estadounidense, en toda la trama es muy importante e incluso llega a caer preso. Y el trabajo que hizo en ese momento el embajador de Estados Unidos en Turquía fue fundamental, no solamente para la liberación del ciudadano, del periodista que era estadounidense, sino además para que el mundo conociera y entendiera lo que estaba pasando ahí. Entonces, aquí, ¿qué pasó diplomáticamente? Porque llegó un senador, Alonso, que antes había hecho una buena gestión ante Maduro, pero esta vez no tuvo éxito y se fue con las manos vacías. Mira, yo no estoy tan seguro que se haya ido con las manos vacías. Eso el tiempo nos lo dirá. Evidentemente que todo apunta que desde el principio que la resolución de este caso va más hacia desde el punto de vista político que jurídico. Y también podríamos entender que para entrar a esa negociación política se necesitaría o sería necesario ya tener un pronunciamiento judicial. Todo esto en el marco de la especulación que podríamos entrar. Porque hay que entender también que cuántos ciudadanos norteamericanos están detenidos en Venezuela por causas de carácter político y qué intereses se juegan en cada una de esas negociaciones. En este caso, ¿qué representan estos dos ciudadanos norteamericanos? ¿Qué representan los ciudadanos norteamericanos detenidos por Citgo? ¿Cómo puede ser ese canje o cómo podrían ser usados simplemente como para demostrar actos de buena fe por parte del gobierno del señor Nicolás Maduro? De tal manera que esto ya es entrando al mundo de la especulación del punto de vista jurídico, claro, porque en otros casos tienes intereses políticos y económicos. En este solo puedes tener interés político. Y a veces los intereses económicos, nos guste o no, tienen mayor impacto que los mismos intereses políticos. Esas son las perversidades de la justicia, como lo comentaba estos días con un buen amigo, cómo se usa la justicia para llegar a acuerdos o para solventar situaciones de carácter político o económico. Mira, pero también tenemos que recordarnos que por ahí viene Alex Saab, no se sabe en qué momento, pero viene. Esa es otra ficha importante que hay que evaluar, qué representa eso para todo este proceso, pero no nada más eso, porque hay unos cuantos venezolanos que están allá detenidos por causas que tienen impacto político, aparte de Alex Saab. Todo este juego dentro del marco de la geopolítica se podría poner interesante. Dios quiera que salgan beneficiados, algunos de ellos, o que prevalezca el interés por la libertad de cada uno de estos ciudadanos, pero volvemos a que uno de los puntos más graves ahí, independientemente de la situación política y la simpatía y la aceptación o no del hecho como tal, lo que sí tenemos que unirnos todos es en el respeto del Estado de Derecho, claro, el respeto de los derechos fundamentales. Claro, y lo que creo yo que pues negociar con un gobierno como el de Maduro que ha hecho esto, pero también uno se pone en la posición de las autoridades de Estados Unidos, pensar que estos muchachos, o no tan muchachos, pues puedan pasar 20 años en las cárceles de Venezuela, ¿no? Sí, recordemos también que podría plantearse algún tema de algún convenio de cooperación sobre la forma del cumplimiento de la pena. Todavía falta juego en esto, todavía faltan muchas cosas por hacer, pero también es importante conocer cómo estamos arrancando. Ahora, a ti como abogado no te han permitido, me imagino, ni apelar, ¿no? No nos han permitido apelar, no nos han permitido ni siquiera ingresar a conversar con ellos. Imagínate. Recordemos, por eso hago esa definición de lo que es el derecho penal del enemigo, que se usó en la época nazi y que se viene usando de forma silente, ha pasado por debajo de la mesa, la forma como se viene aplicando en Venezuela en los últimos tiempos. Así es. Bueno, y habría que también saber cómo fue que convencieron, entre comillas, a estos dos ciudadanos a que reconocieran los hechos. Sí, fue con torturas o a lo mejor les dijeron, reconócelo. Vean la película, porque todo está en la película. Reconoce que lo hiciste. Recordemos que, de acuerdo a lo que ha corrido por las diferentes redes sociales, esa promesa se le hicieron a otros detenidos, los han estado presionando muchísimo conforme a lo que he leído por las redes sociales, donde han presionado inclusive, a pesar que la audiencia, según ha rodado, se realizó el viernes pasado, el día de hoy nuevamente habrían sido visitados por funcionarios del Tribunal Cuarto de Control, a los fines de pedirles negociar de alguna manera
la admisión de los hechos. Vuelvo y te repito, esto es lo que ha corrido por las redes en las últimas horas, pero como dice esa expresión popular, cuando el río suena es porque piedras trae. Sí, y también entonces si estos declararon en contra de aquellos, también esos son indicios que pueden utilizar para condenar a los que, aunque no reconozcan los hechos, ¿no? Sí, hay un hecho fáctico que a veces es difícil desconocer, ¿ok? Eso es una realidad. Pero el hecho fáctico no te implica que tú vas a opacar o vas a aplastar todo lo que es la normativa legal. Y eso, por eso hay que luchar, por eso hay que denunciar, porque el tema del respeto a la normativa. El hecho, o lo que tiene que ver con el COVID-19 en las cárceles, ¿qué información tienes tú, Alonso? Creo que murió un preso político en estos días, también por el contagio. ¿Qué se sabe de la situación de los presos en estas cárceles políticas en Venezuela? Mira, esta es una alarma que debe estar prendida no solo en el caso de los presos políticos, sino todos los privados de libertad en Venezuela. Recordemos las condiciones de los sitios de reclusión de las cárceles venezolanas, políticas, militares o civiles. Unas condiciones que no cumplen con la normativa mínima, lo más mínimo de la normativa internacional, evidentemente que genera un estado de alarma, un estado de incertidumbre y de angustia por parte de los familiares. Efectivamente, tuvimos conocimiento en días pasados de la muerte de una persona que se encontraba recluida en los calabozos del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicado en el Helicoide. Hemos tenido denuncias también sobre algunos casos de COVID en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIN, pero lo que más preocupa es la opacidad del gobierno en cuanto a este tema. Esto genera una gran alarma, una gran incertidumbre, una gran angustia por parte de los familiares, cuestión que podría resolverse con una información oportuna y, por supuesto, con las medidas humanitarias que deben ser tomadas en este momento. Bueno, aquí, Alonso, en las cárceles de inmigración están prohibidas las visitas, obviamente, por el tema de la pandemia, pero se les ha permitido y se les ha suministrado a los detenidos hasta tablets para que puedan comunicarse por video con sus familias, imagínate tú, para que no pierdan la comunicación. Esa es la tecnología y lo que son los avances, lo que es interpretar el Estado de Derecho y el respeto de la normativa. Cosa que, acuerda que aquí todo queda a discrecionalidad del funcionario, ni siquiera el director, sino el funcionario que está de guardia. Alonso, bueno, y en el caso de estos dos estadounidenses, ni siquiera tienen representación diplomática en Venezuela. La situación para ellos es bien complicada, ¿no? Muy complicada. Recordemos que no hay representación diplomática actualmente en Venezuela, a pesar que Suiza es quien tiene abanderada la embajada, pero sin embargo entiendo que no puede cumplir estas funciones consulares. Pero además todo ese tema de la arbitrariedad, del desconocimiento de la norma, es cada vez más complejo. Bueno. Gracias, Alonso. Y bueno, vamos a estar pendientes si lo que se está diciendo en las redes sociales lo vamos a saber en las próximas horas, en los próximos días, ¿no? Un placer. Gracias, Alonso Medina Roa. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con la parte final de Agárrate.